A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a Debate. El viernes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció un mensaje con motivo de su quinto informe de gobierno que por la tarde fue entregado por la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde. Por la mañana en Campeche el presidente cumplió con esta obligación constitucional que constituye un ejercicio de rendición de cuentas e informe a la nación sobre el estado que guarda la administración federal en rubros como combate a la corrupción, los resultados de la política social, el panorama económico. Se trata del último informe que rendirá el mandatario mexicano antes de las elecciones del próximo año de junio de 2024, donde se va a decidir quién sucederá en el cargo a López Obrador. Al finalizar, el presidente y distintos miembros de su gabinete, así como autoridades locales y periodistas, abordaron el Tren Maya en la estación local con destino a Tella, en Mérida, Yucatán. Vamos a los datos duros del mensaje y del informe del presidente López Obrador. Andrés Solís nos tiene este reporte hoy por la tarde. Andrés, buenas tardes, cuéntanos. ¿Cómo estás, Yoli? Te saludo con muchísimo gusto y efectivamente hoy el presidente dio su mensaje con motivo del quinto informe y en él presumió como uno de sus principales logros la reducción de la pobreza y la desigualdad. El INEGI como el Coneval refieren que de 2018 a 2022 la pobreza se redujo de 41.9 a 36.3% de la población. Sin embargo, pese a la disminución de la pobreza en general, en lo que va de este sexenio, aumentó el rezago en el acceso a la salud y a la educación, y esto significa que aunque las personas ganen más, tienen que destinar ese excedente para cubrir los gastos en salud y educación. Esto se recrudece considerando el aumento de la pobreza extrema en niñas y niños menores de 5 años. De 2018 a 2022 aumentó 150% la cantidad de personas que no cuentan con acceso a servicios de salud, que pasó de 20.1 millones a 50.4. Es decir, 4 de cada 10 personas tienen que recurrir a la medicina privada. Las entidades que más perdieron en este renglón son Oaxaca, Chiapas, Guerrero e Hidalgo, todos gobernados por Morena y que el presidente dijo que fueron los que mejoraron en el combate a la pobreza. En julio pasado, apenas especialistas en política pública de la Universidad de Miami revelaron en un estudio publicado en la revista The Lancet que la desaparición del Seguro Popular y la pandemia por COVID-19 provocaron el incremento en 90% en los gastos catastróficos. Miles de personas gastaron más para poder atender su salud. En materia educativa tampoco hay mucho avance para reducir la desigualdad, pues el rezago educativo pasó de 19 a 19.4% de la población. Las entidades que más retrocedieron en el acceso a la educación fueron Guerrero, Michoacán, Estado de México, Durango y Jalisco. Con estos datos, Yoli, podemos ver que pese a lo que diga el presidente, sin el debido acceso a la salud y a la educación, que son indicadores para medir la profundidad de la pobreza, es difícil vislumbrar una mejora en cuanto a la desigualdad se refiere. Regreso contigo. Y esta tarde nos acompañan aquí en Mega Noticias a Debate el senador por el Partido Acción Nacional, Damián Cepeda Vidales, el diputado federal por Morena, Hamlet García Almaguer, quien además es secretario de la Comisión de la Reforma Electoral, consejero suplente ante el INE y consejero nacional. Gracias, Hamlet, gracias, Damián, por estar con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Damián, me gustaría iniciar contigo tu comentario, tu primer comentario acerca
de este quinto informe del presidente Andrés Manuel López Obrador a 5 años de gobierno? ¿Cómo está el país? Pues mira, antes que nada me parece que los informes tienen que ser aprovechados como espacios de corte de caja para hacer un balance de cómo van las cosas. El presidente, yo lo he dicho otras veces, claramente fue quien encabezó este espíritu de cambio que había en el 18, con un diagnóstico muy duro del pasado que yo comparto, de mucha corrupción, de mucha pobreza, de falta de oportunidades, en fin. Y tuvo un voto espectacular. Hoy, 5 años después, la pregunta en concreto es, ¿está mejor el país en los rubros principales que interesan a la gente? En mi opinión, no. Reconozco, por supuesto, algunos avances, particularmente, sin ningún regateo, el haber disminuido 5 millones de personas que estaban en la medición más genérica de la pobreza. Es un gran dato, lo celebro. Tiene mucho que ver con el programa de adultos mayores que me tocó votar a favor, por cierto, para hacerlo derecho constitucional, y creo que eso es innegable. Pero fuera de ahí, la verdad es que en los principales temas lo veo muy complejo. En seguridad, 164,000 homicidios, asesinatos, en estos 5 años. O sea, en estos 5 años ya se tiene más violencia que en los 6 años acumulados, tanto de Peña y Calderón, y mira que no soy defensor de ninguna de las políticas de seguridad pública, de ninguno de los dos, no me importa si es de mi partido, fueron un fracaso absoluto. Pues este ha fracasado más. El dato de salud que se daba ya incluso aquí antes de empezar, se pasó de 20 millones de mexicanos que no tienen acceso a servicios de salud a 50 millones, se incrementó el rezago educativo, entonces no creo que estemos en ese México de maravilla que parece pintar el presidente, y creo que se debe de tomar lo bueno y corregir lo malo para tener ese México que todos deseamos. Hamlet, ¿estamos en un mejor país? Sí, particularmente para las personas que habían sido olvidadas por los gobiernos anteriores. Dijo el presidente de la República en la parte final de su mensaje, arriba los de abajo y abajo los privilegios. Y esto lo podemos concatenar con su lema de campaña, por el bien de todos, primero los pobres. Qué bueno que el senador Damián Cepeda, quien por cierto saludo, tenga esta conciencia para no regatear el éxito, el triunfo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La reducción de la pobreza a este ritmo, con un sexenio más de Morena, podría permitir que otros 10 millones de mexicanos salgan de ese umbral. Y será una tarea muy relevante, muy importante para el próximo gobierno de la República, consolidar el sistema de salud con el IMSS Bienestar y también atender la situación de la inseguridad que está focalizada. Por ejemplo, el país tiene cerca de 40,000 desaparecidos en este sexenio. 15,000 de esos 40,000 desaparecidos son de mi estado, Jalisco. Y hay una crisis terrible de inseguridad en Guanajuato también, una entidad vecina, donde por cierto el fiscal lleva 15 años en el cargo y ha escalado en los niveles de homicidios y de inseguridad esta entidad sin que exista un cambio en la estrategia local ni en la coordinación. Entonces, cuando tienes el problema enfocado en algunas entidades de la República, es más sencillo poder articular las acciones para resolverlo. Y para ser muy franco, en el próximo sexenio va a ser importante que los jaliscienses elijan para gobernar el estado, tenga la disposición de coordinarse con el gobierno federal, porque eso no ha existido ni en materia de seguridad ni en otras. Y de esta manera se podrá ir atendiendo la crisis de inseguridad. En el tema de salud, como te decía, pues ya hay 18 entidades que firmaron el convenio de IMSS Bienestar. Es un modelo que va a ser sujeto a prueba y estoy confiado en que va a tener un resultado exitoso cuando las compras se realizan de manera consolidada por la integración de estas entidades federativas al sistema. Va a permitir abaratar los costos y tener también un mejor servicio de salud para las y los mexicanos. Juan Carlos. Sí, Damián, está focalizada la problemática de inseguridad. Menciona 2 estados, Hamlet menciona Jalisco, que es gobernado por Movimiento Ciudadano, y Guanajuato, que es gobernado por el Partido Acción Nacional. ¿Está focalizado el tema de seguridad?
y los muertos de Zacatecas, y los desaparecidos de Michoacán, y la violencia de Colima, y los asesinatos en Sonora, y el problema de narcotráfico en Sinaloa, por favor, pues, ¿no? Guerrero, gente quemada, descuartizada en Veracruz, digo, pero, a ver, déjame entrar, dos temas tocó, seguridad y pobreza. Ya me toca a mí. En la inseguridad, lo primero que yo quisiera transmitir es, esté gobernando el PAN, fíjese bien lo que voy a decir, porque yo no le tengo miedo a decir que Calderón fracasó, como si le tienen miedo a decir que Andrés Manuel está fracasando. Esté gobernando el PRI o esté gobernando Morena, el responsable de combatir al crimen organizado en México, según nuestro marco jurídico, es el gobierno federal. No importa si es Jalisco, Zacatecas, Michoacán, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, Sonora o Sinaloa. Al que le toca combatir al crimen organizado es al gobierno federal, para eso compites, es tu responsabilidad. El gobierno estatal coadyuva y los municipios también, y hay facultades en narcomenudeo. Pero tú eres responsable, no importa el territorio. Es tan absurdo como decir que soy gobernador de un estado y que no me toca tal municipio, pues. O sea, yo cuando escucho eso digo, oye, pero si es crimen organizado, si es delincuencia organizada, es tu responsabilidad. La verdad de las cosas es que 164,000 homicidios en 5 años es un fracaso absoluto. Y el problema es que ni siquiera lo están combatiendo. Yo soy miembro de la comisión que le da seguimiento a las Fuerzas Armadas en el Senado, tengo acceso a información que has hecho pública, y mi alegato siempre, y fue cuando fue la Guardia Nacional, es no están siquiera intentando en cambiar la estrategia. El presidente compitió bajo un rubro o una promesa de desmilitarizar el país, porque la militarización ha fracasado. Y no solo no ha cambiado la estrategia, sino que la ha profundizado. De 128,000 elementos de la Guardia Nacional, cerca del 90% son militares. No existe la Guardia Civil. Y en tanto no exista, va a continuar fracasando. ¿Qué requerimos? Un cuerpo civil federal que combata el crimen organizado, particularmente con inteligencia e inteligencia financiera, para desarticularlos. Y fortalecer policías estatales y municipales a nivel local, para los estados que están citando y todos los demás, en donde puedan combatir la mayor parte de los delitos que están a nivel local. Porque cuando tú le preguntas a la gente, ¿cuál es tu contacto con la inseguridad? El primer contacto es: salgo de mi casa y me roban, no hay alumbrado, me roban, transporte público me roban, violencia intrafamiliar, robo a casa habitación, y eso jamás se va a resolver con militares en Hammers patrullando con armas largas. Necesitas policía de proximidad, intervención en las colonias, parques deportivos, culturales y demás. Pero este gobierno, y el diputado votó ese presupuesto, bajó de 25,000 millones de pesos, que era el histórico de apoyo a fortalecer policías estatales y municipales, a 8,000 millones de pesos el presupuesto para fortalecer policías estatales y municipales, y subieron 1,000 millones en un fondo adicional. Entonces, pues no, por eso está fracasando la política de seguridad pública. Sí, Hamlet. Pues es muy sencillo. La tarea de prevención, porque el senador solamente considera que hay que perseguir a los criminales, pero hay que prevenir el delito. La tarea de prevención es de los 3 niveles de gobierno. Él mismo cerró el argumento hablando de las causas de la inseguridad. Y habló del alumbrado, y habló de la seguridad en las calles y la proximidad. Pues esa es una tarea que se desarrolla desde el ámbito local. Ahora, ¿por qué las policías municipales y estatales no son fuertes? No se lo pueden adjudicar al gobierno federal. La única policía eficiente en el país es la de la Ciudad de México. Pero es un cuerpo al que el gobierno de la ciudad le destina cerca de 18,000 millones de pesos al año, con una población de 8.9 millones de habitantes. Jalisco, con una población de 8.3 millones de habitantes, solamente tiene 7,000 policías estatales, frente a 40,000 que tiene la Ciudad de México, con una población muy similar. ¿Por qué se da esta disparidad? Pues porque no le ha interesado al gobierno del estado destinarle recursos a la creación de una corporación sólida al interior de la entidad. No es el caso, por ejemplo, de Nuevo León, donde el gobernador Samuel García sí le ha invertido a tener una corporación de seguridad estatal eficiente, y por eso vemos que hay unos resultados que son mejores a los que existen en el estado de Jalisco. Yo creo que no puedes negar que existe una particularidad cuando 15,000 de 40,000 desaparecidos se centran en una entidad de la República. O sea, no puedes rebatir
ese nivel de datos tan directos e incontestables. El combate al crimen organizado también parte de la prevención, y por eso el gobierno de la República atiende a los jóvenes. A ver, nos vamos a poner de acuerdo, ¿sí nos vamos a interrumpir o no? Como quieras, pues, estaba en un debate. Es que sí, porque en la anterior dijiste que no, y ahorita dices que sí. Entonces, cuando te conviene, sí, cuando no, no. Como quieras, quiero. Por eso, a ver. Dime en qué han tenido éxito. No, a ver, estoy hablando. Déjame terminar, senador. Porque además ya avisaron que vamos a ir al corte. Hay 12 millones de jóvenes que están siendo atendidos por el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Darles una opción de empleo es sacarlos, prevenir que no caigan en las garras del crimen organizado. Y eso es una tarea de prevención, aunque ustedes lo quieran negar. El problema es que para ustedes todo es una guerra como la fallida de Calderón, y todo es persecución del delito y no solamente prevención. Empecé diciendo que fracasó Calderón, pero tú no aceptas que fracasó. Entonces, ¿por qué hablas solamente de combate y no de prevención? ¿No te parece que es una prevención adecuada? Que 12 millones de jóvenes reciban un apoyo para que puedan incorporarse también al mercado laboral y no tengan que caer en la necesidad de delinquir. Adelante, nomás explícame por qué sigues teniendo 164,000 homicidios, porque el crimen organizado no está pensando en eso. Están secuestrando, violando, extorsionando y matando y asesinando y desapareciendo a las personas. Tiene que haber una autoridad que les haga. Y las desapariciones están enfocadas, el 40% de los desaparecidos del país están en Jalisco. No importa. No les interesa invertir en la policía estatal. El gobierno del estado de Jalisco tiene 140,000 millones de presupuesto y no le invierte a la policía estatal. Hamlet. No le falta dinero a Jalisco. Damián, parte de lo que estoy diciendo yo. Ahorita vamos a continuar con esta conversación. Tenemos que hacer una pausa en 2 minutos. Continuamos en Mega Noticias a Debate. A Debate con Juan Carlos. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a Debate. En Mega Noticias a Debate, Damián Cepeda, senador por el Partido de Acción Nacional, Hamlet García Almaguer, diputado federal por Morena, por el estado de Jalisco. Y bueno, estaban conversando Damián y Hamlet sobre el asunto de seguridad. A reserva de que tengan puntos que señalar en el tema de seguridad, me gustaría entrar al tema de salud. Hamlet, hay 50 millones, de acuerdo con el Coneval, 50 millones de mexicanos sin acceso a los servicios de salud. ¿Cómo explicar este número en el contexto de la creación del IMSS Bienestar y de su antecedente que desapareció al Seguro Popular y que creó el INSABI? Sí, mira, Juan Carlos, nada más para cerrar el argumento en el caso de la inseguridad. Estoy leyendo una nota del Financiero que te voy a compartir a la producción y a Damián para que no desconozca la realidad social del país. El 48% de los homicidios dolosos del 2022 se centraron en 6 entidades de la República. 6 entidades. Guanajuato, 3,260 homicidios. Baja California, 2,728. El Estado de México, 2,601. Michoacán, 2,423. Jalisco, 2,071. Y Chihuahua, 974. Permíteme terminar, no estoy negando que haya 2 estados en la lista. Hay 2 estados en esta lista que están gobernados. Termino, Damián. Senador, termino. Senador, termino. ¿Le consta a usted que todos estos homicidios son del crimen organizado? ¿Le consta a usted que todos estos homicidios son del crimen organizado? ¿Todos estos homicidios son del crimen organizado? La mayoría sí, mira. Bien, entonces, ¿por qué no cambian al fiscal de Guanajuato? 3,260 homicidios en un año en el estado de Guanajuato. Los datos de los gobierno panista. De para que veas a ver, es que bueno, pero que sigan matando a la gente entonces. 3,260 homicidios en un año en Guanajuato. Pero bien, de estos 6 estados que concentran el 48%, si estaban en un estado gobernado por otro partido, no eran responsabilidad de Calderón. Claro que sí, Hamlet.
A ver, Claro que Damián, sí. no puedes Son de negar, quien no sea puedes negar, presidente de la no República. puedes negar que están focalizados. Si 6 estados de Yo no estoy alegando 32 que no. reúnen Estoy el alegando que 48% le de los toca homicidios del país, ¿cómo te combatirlo atreves a decir que es al un problema gobierno en las federal. 32 entidades federativas? No, Bueno, no, Damián. mira, En tu primer yo tengo argumento, aquí en el tu primer informe de la argumento sobre Guardia. este tema, dijiste, El en tu primer informe de la argumento de Guardia. no, 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 no. A ver, en tu primer Oye, argumento ¿sabes dijiste que cuántos esta era una detenidos catástrofe en todo el país tiene y de yo la te Guardia dije, es un Nacional? problema Es el que está informe. focalizado. ¿Cómo vas a negar que Informe está de la Guardia focalizado si Nacional. 6 entidades reúnen el 50% de los homicidios del país? O sea, ¿cómo se te ocurre 1.5% de los desafiar detenidos las cifras que en son este evidentes? país los detiene la Guardia Nacional. No sirve la Guardia Nacional, Hamlet. Página, te doy la página para que la leas. No te estoy El hablando de la informe. Guardia Nacional, te Página estoy diciendo que el 31. 50% de los 3,000 homicidios del país detenidos. Es se que centran el en alegato, 6 Hamlet, estados. te lo concedo, pero responsabilidad del crimen Entonces, organizado. no digas que es una catástrofe en todo el país. Responsabilidad Hay del 6 gobierno estados federal. que tienen un problema de No, inseguridad, no es todo el país. No, Hamlet, ¿Cómo ¿en no? qué Si país 6 estados vive? concentran el 50% de los Por homicidios el del país, tamaño de la ¿cómo vas a decir que población, es en por todos lados? Dios. 6 Claro que sí, estados concentran el 30% del territorio nacional 50% de está los bajo dominio homicidios. del crimen 6 organizado. estados Ok. concentran el A ver, 50% de los homicidios. vamos a hacer algo. 6 estados concentran el 50% de ¿Por qué los no nombran homicidios. los estados que 6 no están en estados tus 6 concentran el estados 50% para de los decirle a la homicidios. gente que no 6 se estados preocupen, concentran que el ya no hay inseguridad en sus 50% de los estados, porque homicidios. dice el diputado 6 Hamlet estados que solo concentran en el 6 estados, 50% de los favor. homicidios. Ya, Damián, A ver, no Hamlet, puedes y negar que no Damián, está focalizado. Indefendible. Es indefendible lo que tú van a dices de que no salir está de ese focalizado. punto. Es que mira, Damián, a ver, nomás, déjame lo que argumentar. quieres La decir la mitad Guardia de los Nacional. homicidios están en 6 estados. La mitad. Damián. Responsabilidad ¿Cómo del no va a ser gobierno. focalizado si la mitad de los homicidios están en 6 estados? ¿Está ¿A focalizado o quién no? le corresponde combatir el crimen ¿Está organizado? focalizado o no? Hamlet? ¿Está focalizado o no? El territorio, toca al ¿está gobierno focalizado o federal no? El territorio, ¿está cártel focalizado le o no? toca combatirlo al gobierno federal o no, por Dios, pues. O sea, el cártel Está de tu focalizado, estado, Damián. Hamlet. El cártel de tu estado es crimen organizado y le toca Está combatirlo a focalizado. Andrés Manuel López Obrador. Está focalizado. Y no lo hace porque Está les tiene focalizado. miedo. Y No el los gobernador sí lo detiene. hace. 30%, Y el gobernador sí. yo no soy defensor del gobernador. 30% ¿Cómo no? del territorio nacional, según A Estados ver, ¿por qué Unidos, no está mueves al bajo fiscal de Guanajuato? del crimen 3,260 organizado. homicidios en No soy Guanajuato. defensor tampoco del fiscal de Guanajuato. 15 años en el cargo el fiscal de Guanajuato, 3,260 homicidios. elementos en un ejército que tiene el crimen. ¿Sabes cuánto dinero le ha quitado el gobierno federal de tu partido al crimen organizado en 2 años, según este informe? 70 millones de dólares. Se ríen. Es un negocio de 50 mil millones de dólares al año, Hamlet. Le han quitado 70. No lo están combatiendo. Los dejan dominar todo el territorio. Ese es mi punto. Yo no digo que lo hizo bien el pasado, ni hace 2. Y no me importa si eran de mi partido. No, si estos datos son de este. Queremos paz, queremos seguridad y no lo está logrando el presidente López Obrador, así sea en 1, en 6 o en los 32 estados. Eso es mi punto. Ni modo que digas que estos 6 gobernadores están haciendo un gran trabajo cuando concentran el 50% de los homicidios del país. Entonces, el gobernador fue electo para sentarse y ver cómo matan a los ciudadanos de su estado. Obrador. Si tú quieres debatir Jalisco, déjame, me leo el informe de Jalisco y con gusto en unos días debatimos sobre Jalisco. Pero ahorita estamos debatiendo el informe del presidente López Obrador. De eso estoy hablando pues yo. Pues es que desde tu perspectiva, lo local no incide y desde mi perspectiva todo parte de lo local. Es que mi argumento, ¿sí? Hamlet, porque, yo dije que tenías que hacer dos cosas. El sistema nacional computa los homicidios por entidad federativa, Damián. Sí, o sea, no puedes negar eso. No puedes negar eso. ¿Cómo puedes desafiar estas cifras, Damián? ¿Cómo puedes desafiar estas cifras? 3,260 homicidios en Guanajuato. Por el tema de salud, si les parece. Vamos a regresar por el tema de salud, Damián y Hamlet, en Mega Noticias a Debate, para irnos a otro tema. Creo que ya agotamos la parte de seguridad. Vamos a lo de salud ahorita. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. Bueno, ya estamos casi en la parte final de este espacio. Les pregunté sobre salud, brevemente algún comentario de salud, pero también me gustaría, Hamlet y Damián y Hamlet, Damián, que nos dijeras algo positivo de estos 5 años de gobierno,
Hamlet, algo negativo de estos 5 años de gobierno. Me gustaría iniciar contigo, Hamlet. Algo negativo de estos 5 años de gobierno. Sí, que no se ha consolidado el sistema de salud, pero la herramienta ya está y es el IMSS Bienestar. Está el proceso de migración del personal de las secretarías de salud en las entidades federativas a este sistema. En el caso de la Ciudad de México van a ser más de 6,000 trabajadores y se va a dar una inversión de 8,000 millones de pesos también para los hospitales de la Ciudad de México que se puedan incorporar a este sistema de IMSS Bienestar. Y ya con las entidades federativas y el gobierno federal trabajando de la mano, pues yo espero que en el próximo sexenio ya tengan resultados evidentes en esta materia y las cifras que dieron a conocer antes del inicio de este debate, pues van a tener un giro muy importante para proteger la salud de las y los mexicanos, Juan Carlos. Sí, Damián, tu comentario sobre salud y algo positivo de estos 5 años. Sí, lo dije de inicio, es un muy buen dato que 5 millones de mexicanos hayan salido del concepto más genérico de pobreza y está ligado pues básicamente a mayores apoyos en programas sociales, también al aumento de las remesas y el ingreso laboral. Yo eso tal cual creo que es correcto. Ahora, ahí mismo ligo a lo más negativo, además de lo que ya comentábamos de seguridad, la medición, cuando digo que es la población, la medición más genérica de la pobreza es porque la verdad de las cosas es que esa medición es compleja. Son 9 factores que se toman en cuenta. Por un lado, el dinero, el ingreso, cuánto lana te entra, pues cuánto dinero tienes para gastar. Pero por otro lado, otros 9 factores, son 9 factores en total, medición multidimensional de la pobreza, en donde están lo que le llaman carencias sociales. Y ahí están salud, rezago educativo, acceso a servicios de vivienda, infraestructura, en fin, distintos temas. Y esos mismos 5 millones de personas que salieron de la pobreza son las mismas 5 millones que incrementaron de gente que tiene al menos una carencia social. O sea, así como en menos bajó, o sea, bajó en términos de pobreza general, crecieron en 5 millones de mexicanos los que tienen al menos una carencia y de hecho en 7 millones de mexicanos más nuevos los que tienen 3 carencias o más. Y la pobreza extrema, que es el pobre entre los pobres, ahora sí que primero los pobres, también aumentó 400,000 personas. Entonces, hay buenos datos por un lado y muy malos datos en estos. Dentro de ellos, a mí la mayor tragedia me parece el tema de salud. Es innegable. Sí. ¿Estaba mal antes? Sí. Te entregaron con 20 millones de mexicanos con carencia a servicio de salud. Así le entregaron el gobierno a López Obrador, el pasado neoliberal y todo lo que le quieran poner. Hoy son 50 millones. Es una tragedia. 30 millones de mexicanos nuevos que no tienen acceso a servicios de salud. Pues no se vale, ¿no? Sí. Bueno, pues decir que tenían servicio por debajo de los 17 pesos, ¿es gracias al presidente López Obrador, gracias al gobierno, o son factores externos al presidente? No, es un cúmulo de todos ellos. La inversión extranjera directa está fuerte, creo que eran 30,000 millones de dólares. Las remesas están muy sólidas, rompen récord cada bimestre cuando se realizan las mediciones. Una decisión acertada del gobierno de la República fue no cerrar el espacio aéreo al turismo, incluso durante la pandemia, y entonces nuestro sector turismo se mantuvo a flote y también ha permitido el crecimiento del flujo de las remesas. Las inversiones que se han dado en petróleos mexicanos pues también generan divisas, todo eso es importante. Y también el conflicto internacional que tiene Estados Unidos con China, pues ha permitido que las industrias busquen localizar su producción en México, y eso explica pues el crecimiento de muchas de las entidades federativas en el norte del país. Entonces no se lo podemos atribuir a un solo factor, son varios de ellos, y el cúmulo pues permite este éxito en la materia, Juan Carlos. Sí, tu comentario sobre la economía, el manejo de la economía, Damián. Mira, a ver, macro, en términos de ingresos, lo han hecho bien, han recaudado bastante bien. El tipo de cambio tiene que ver principalmente con factores externos, que tiene que ver ingreso de remesas, debilidad del propio dólar, el diferencial de las tasas de interés. Si en un lado es más atractivo que el otro, pues se viene la inversión. Eso es lo que explica técnicamente eso, pero es una buena noticia, pues. Para un sector de la economía, para el sector exportador, por supuesto que no, porque pues vale menos tu dinero. Y tampoco para el sector petrolero, porque si tienes una producción baja de barriles,
y además el tipo de cambio está bajo, pues tienes un ingreso menor en materia de ingresos petroleros. Pero normalmente se liga con un buen síntoma, ¿no? Ahí sí. ¿Qué me preocupa el sector económico? A ver, ya se está recuperando, qué bueno, pero muy lento. O sea, apenas estamos sacando la cabeza. Si hubiera sido un hoyo, digamos, la economía venía creciendo promedio arriba de 2%, vamos a poner. El presidente dijo, vamos a crecer más del 4%. Muy bien, ojalá. Primer año se le cae la economía a cero, sin COVID. Entra el COVID, se cae 8.5%. Se recupera el siguiente año, pero apenas hasta el cierre del año pasado estamos tablas. Y este año apenas vas a empezar a sacar la cabeza. Es muy lenta. Es que Estados Unidos creció menos, pero al siguiente año se recuperó. Entonces, yo sí creo que en el momento de la crisis de COVID hicieron falta más apoyos. Fíjate qué curioso que lo diga alguien que normalmente está en otro espectro. Qué bueno que estaban los programas sociales de adultos mayores, pero insistimos una y otra vez que debían inyectarle dinero a los millones de mexicanos que estuvieron en crisis en ese tiempo y que los dejaron a su suerte. Aquellos que no tenían más de 65 años, que hubo por millones, y eso hizo lenta la recuperación. Ya nos estamos recuperando, pero nos tardamos más de la cuenta. Muy bien, pues se nos termina el tiempo. Les agradezco mucho, Hamlet García Almaguer, diputado federal por Morena, Damián Cepeda, senador por el Partido de Acción Nacional, que nos hayan compartido sus puntos de vista sobre los 5 años de la administración del presidente López Obrador y el 5º año de su 5º informe de gobierno. Muchas gracias, Hamlet. Muchas gracias, Damián. Gracias, Juan Carlos. Hasta luego, senador. Hasta luego, diputado. Saludos. Gracias. De esta manera concluimos este espacio de debate Mega Noticias. Le invito a que se quede en esta señal y que mañana volvamos a coincidir a las 5 de la tarde con 15 minutos. Gracias, muy buenas tardes.